Y empieza ya nuestra sección en verde, lo hace con la colaboración de Alberto José Redondo Villa. Alberto Redondo, Alberto, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Alberto es profesor titular en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Córdoba, en el Departamento de Zoología, doctor en Ciencias Biológicas y realizador de documentales de naturaleza. Pudimos conocer tu trabajo hace muy poquito y claro, pues nos supo a tan poco, Alberto, que pues nos lanzamos, ¿no?, a pedirte que nos acompañaras, que colaboraras con nosotros y en concreto vamos a ir descubriendo el comportamiento animal, perdón. Pues encantado de poder presentar aquí mis trabajos y a vuestra disposición para lo que queráis, porque bueno, lo hacemos para eso, para que lleguen a la gente, para transmitir un mensaje, para transmitir amor por la naturaleza, y si podemos aportar algo, encantado. El rabilargo, el gorrión común, la butarda, los nocturnos, las mariposas, las palomas, los caballos y por supuesto las hormigas, ¿no? Muy variado. Pretendemos que sea además una muestra cuanto más variada mejor, ¿no? Porque de esa manera, bueno, pues es un reflejo de la diversidad que tenemos en nuestro entorno, ¿no? Y claro. mucho bueno, mejor. Antes, Alberto, te queremos preguntar, lo decíamos en la anterior entrevista, por la presentación en Sociedad el pasado día 14 de ese Ver la Ciencia. Pues sí, la verdad que yo creo que gustó bastante. Yo estaba encantado en el acto porque hubo una representación amplia de personalidades, de gente en general, de todas las edades, alumnos, personas mayores, y yo estuve encantado, la verdad. Yo creo que gustó, es una apuesta por la divulgación científica, documentales también cortitos como estos que vamos a ver, pero sobre todo los temas de la ciencia, no solamente sobre animales. Y la verdad es que estoy muy ilusionado con que esa serie pues llegue lejos. Y hoy empezamos con esta serie dentro de Descubriendo el comportamiento animal con esas pequeñas esclavistas. Los títulos son sugerentes. Siempre, lo dijimos el otro día, ¿verdad? Y lo reiteramos. Pero además son verdad. Intentamos que llamen la atención, pero por otro lado ser riguroso. Entonces son pequeñas, efectivamente, son unas hormigas más pequeñas de lo habitual, que a mí cuando las vi la primera vez, hace falta un macro grande para que esto en la pantalla de bien. Eso ya de entrada complica, ¿no? Sí, complica la más. tarea. Son como las hormigas más pequeñitas. En nuestras casas hay unas hormigas más grandes, otras más pequeñas. Estas son como las más chiquititas de las que tenemos en nuestras casas en Córdoba. Y bueno, y hacen esclavas. Es verdad que a otra especie diferente las ponen a trabajar para ellas. Es verdad que parece que encantadas, que no es un esclavismo obligado, por lo menos aparentemente, porque claro, nosotros interpretamos lo que vemos, pero luego es más complicado. Pero sí, hacen esclavas a otra especie de hormiga, ¿no? Una cosa interesante. Pues hablamos de hormigas cuya convivencia, cuyas sociedades han despertado la fascinación durante décadas de los entomólogos. ¿Por qué hemos elegido esta pieza para la primera parada, Alberto? Mira, este documental a mí es de los que más ilusión me hizo, primero conseguir las imágenes, porque para nosotros lo más importante es lo que contamos. O sea, no vamos al campo a grabar imágenes y luego le ponemos un texto a lo que nos encontramos, sino que lo que queremos contar con esta serie, Juan Carranza, que era el presidente de la Sociedad Española de Etología cuando se planteó esta serie y me propuso la idea de hacer una serie sobre comportamiento animal, lo tenía muy claro. Teníamos que mostrar descubrimientos, cosas curiosas que no se supieran, y eso está en artículos científicos ya publicados. Ahora nosotros teníamos que ponerlo en imágenes. El artículo era fantástico, pero contaba cosas como que había asaltos, como que esos asaltos empezaban con que una exploradora encontraba un hormiguero, volvía y llevaba en brazos a otra hormiga para enseñarle el camino. Todo eso estaba ya en el guión escrito y había que conseguir las imágenes, y fue una odisea conseguirlas. Como tuve la suerte de conseguirlo, la verdad es que me hacía muchísima ilusión abrir la serie con este capítulo, ¿no? Y aparte también era la primera vez que se grababan estas hormigas, es un tema muy innovador, entonces pensábamos que era, bueno, una buena puerta de entrada a la serie. Y es que aún son muchas las cuestiones que ansían una respuesta que satisfaga a especialistas y a curiosos, ¿no? Y que también nos planteáis en este documental, ¿no? Claro, la idea es que prácticamente no sabemos nada sobre el complicado mundo de la biología y del comportamiento de los animales. Entonces, estos son muestras de cosas que ya están demostradas, de cosas que ya se conocen, pero a su vez, como se ve al final de este documental, plantean muchas más incógnitas, que es también lo apasionante de la ciencia, ¿no? Que cuanto más conoces, pues más camino se abre por delante. Bueno, y para iniciar, por lo menos dar una pequeña presentación de este hallazgo, tenemos que hablar de Alberto Tinaud, ¿verdad?, y de Conchi Ruano. Alberto, durante un muestreo, levantaba una piedra
y se encontraba con algo que no esperaba, ¿no? Y que también supo ver, porque... Claro, es que ellos marcaban los nidos, porque el trabajo que llevan haciendo ahí durante muchísimos años es ingente. O sea, Alberto fue el que describió estas hormigas, y bueno, con todos sus colaboradores, ¿no? Entonces, el trabajo que ellos han hecho durante muchos años es tremendo. Han echado pues, cientos y cientos de horas en el campo, y lo primero es encontrar los hormigueros. Entonces los tienen marcados de un año para otro, pero de una manera bastante sutil, con un alfiler de novia, de los que utilizan las novias, estos que tienen una cabeza blanquita. Eso en una montaña de Sierra Nevada no es muy llamativo. No, la verdad es que no. La verdad es que no. Y bueno, allí con unos puntos GPS y con la experiencia siempre del investigador, Alberto por los primeros días estuvo conmigo, me enseñó, pero luego la verdad es que costó trabajo encontrar cada nido y descubrir sobre todo el comportamiento que hacían, ¿no? Poder grabarlo. Porque en el año 81 las encontraba, las describía posteriormente en Sierra Nevada, pero tenemos que decir que el precedente nos llevaba mucho más lejos, ¿no? Claro, las únicas hormigas que se conocían de este tipo estaban a las estepas de Asia Central. Él estaba incluso allí viéndolas y viendo el paralelismo que tenían, pero no había ninguna de ese tipo cerca de nosotros, ¿no? Entonces, estando tan lejos, parece ser bueno que en la última glaciación, cuando las condiciones eran similares, estaban extendidas por toda Eurasia, y al retirarse los hielos pues se quedaron poblaciones aisladas como esta, que es una joya la que queda en Sierra Nevada. Quedan poquísimos nidos, o sea, es una especie que está ahí en la montañita de Sierra Nevada y que bueno, si seguimos atacando el planeta y el cambio climático sigue avanzando, es posible que desaparezcan, ya están ahí en la puntita de la montaña y las pobres pidiendo socorro, ¿no?, en su idioma. Claro, claro. De safari fílmico, ¿verdad?, nos vamos para un trabajo de virtuosa y prodigiosa síntesis, ¿no? Para empezar, esos segundos los acabamos de ver, esas primeras imágenes de la sierra costaron Dios y ayuda, ¿no? Sí, la verdad es que para mí era un reto y me hacía muchísima ilusión mostrar, porque claro, estas hormigas están bajo varios metros de nieve, pero solamente están activas cuando no hay nieve, pero mostrar solamente Sierra Nevada cuando ya no hay nieve, en esos meses de verano, nos quedábamos a medias. Y en mi cabeza se iba montando una película que luego yo tenía que hacer, y la película era que se viera irse la nieve, el deshielo, justo en el sitio donde estaban los hormigueros. Alberto me explicó el sitio y durante 5 meses, cada mes iba al sitio, había una piedra fijada donde yo tenía que colocar el trípode en unas marcas que ya tenía puestas, y había que ir cargado de equipo, de nieve hasta la cintura, llegar, colocar el equipo, hacer una toma y vuelta. Eso todos los meses, llegar al mismo sitio en condiciones algunas veces muy adversas en invierno, hasta conseguir pues una secuencia de imágenes en las que se ve cómo se va perdiendo la nieve hasta llegar el verano justo en el mismo sitio, ¿no? Luego también técnicamente fue bastante complicado en la postproducción hacer que eso fluyera suavemente, en fin, que tuvo su historia conseguir esos primeros segundos, ¿no? Muchos viajes y mucho esfuerzo. Claro que sí, sin embargo son unos segundos, ¿no?, como me comentabas. Es que muchas veces merece la pena, porque en realidad las imágenes no entran en un solo segundo espectacular merece la pena, entonces ya no es el tiempo, sino lo que intentas transmitir con eso, ¿no? Hay que hablar además de, bueno, tú ya lo has anticipado, de la climatología. Para empezar, nos tenemos que limitar al mes de julio, ¿verdad?, además en las horas centrales del día, ahora explicaremos por qué, y también tenemos que luchar contra los vientos, ¿no? Creo que ahí tuviste que tirar de ingenio. También fue complicado. Estas hormigas están activas en los momentos de máxima insolación, y claro, en ese momento allí la radiación es terrible. Tenía que estar prácticamente como un tuareg, cubierto con un pañuelo, con un montón de crema para el sol, y luego el viento era terrible, porque claro, el macro hace que tú estés viendo en televisión a lo mejor 2, 3, 4 milímetros de esa sierra. Cualquier movimiento de la cámara es un terremoto. Entonces me tuve que inventar un sistema, después de muchos fracasos en los que tenía justo delante de mí lo que quería grabar, pero se movía, tuve que inventarme una especie de veleta con una tienda de campaña, de estas tiendas que se abren rápido. Me formé como una especie de pequeña veleta detrás, un cortavientos, y yo me orientaba con respecto al viento, de manera que el viento pasaba hacia los lados, y yo tenía una forma ahí un poco de equilibrista para estar grabando. En alguna ocasión me vi en peligro porque, claro, el viento cambiaba y entonces yo era una veleta de verdad, me convertía en una vela de un barco y pronto me iba con la cámara entera, tenía que agarrar la cámara, pero bueno, al final conseguí justo la imagen que necesitaba. Tuve mucha suerte y yo creo que mucha ayuda. Y también bendita paciencia que se extrapola desde luego a todo el proceso. Y es que los asaltos a los hormigueros son difíciles porque son escasos, ¿no?, tanto, vamos, en número y...
Claro, cada hormiguero de las hormigas esclavistas es curioso porque, mira, cuando emerge una nueva reina, normalmente una reina hace un hormiguero y empieza a poner huevos y sus propias hijas son las que nacen ahí. Las reinas de estas hormigas no hacen un hormiguero, sino que entran en un hormiguero de las esclavas. Emiten alguna feromona que hace que las esclavas empiecen a trabajar para ellas. Incluso parece ser que matan a su propia reina y se quedan con ella. O sea, ella empieza a tener hijos, pero claro, no hay más hijos de esclavos. Cuando se van muriendo esas esclavas, tienen sus propias hijas que asaltar un hormiguero nuevo y hacer esclavas. Eso sucede muy pocas veces al año. 2 o 3 veces al año en cada hormiguero nosotros encontramos una decena de hormigueros. Entonces, claro, el momento en el que eso sucede, que todo pasa en un cuarto de hora, es muy fugaz. Entonces había que encontrar justo el hormiguero, que yo era una ladera llena de piedras, un nido aquí, otro allí, un solo alfiler de novia para encontrar dónde está el hormiguero, siguiendo hormigas para ver en su comportamiento si están explorando, para ver cuándo encuentran el nido de las esclavas. La verdad que yo muchas veces pensé que no lo iba a conseguir, por eso me hizo tanta ilusión terminarlo y está ahí un poco de abanderado de la serie, ¿no? Y es que son tremendamente sensibles. Antes hablábamos de esa necesidad de la luz y es que en la sombra modifican, ¿no?, su comportamiento. Ellas se orientan por el sol. La mayoría de las hormigas dejan unos rastros químicos que se llaman feromonas de pista y por eso nosotros vemos en nuestros parques, en nuestros jardines, unas hileras de hormigas, todas por el mismo sitio. Cuando encuentran una miga de pan, todas van allí porque hay una exploradora que ha dejado el rastro diciendo aquí hay comida, todas por aquí. Pero las hormigas que viven en sitios con tantísima insolación como es la montaña de Sierra Nevada no pueden dejar esas feromonas de pista porque se evaporan, se volatilizan. ¿Cómo se orientan entonces? Por el sol. Muchos insectos se orientan por el sol, las propias abejas hacen una danza que muestra su dirección con respecto al sol, o sea que hay muchos insectos que se orientan con respecto al sol, pero no muchas hormigas. Y sobre todo, ¿cómo se lo muestran a sus compañeras? Cuando una exploradora encuentra un nido que quieren asaltar, que ve que es idóneo para asaltar, tiene que volver al hormiguero y enseñarle el camino a otra llevándola en brazos. ¿Cómo se orienta? La primera vez que la hormiga sale va dando vueltas, va mirando alrededor y se va orientando. Y la siguiente vez la tiene que llevar en brazos. Cuando yo quería grabar eso, si me ponía con mi parapeto del viento, con mi cámara, con mi turbante de tuareg, me ponía en un momento en el que le daba sombra, la hormiga que se está orientando se desorientaba y yo decía, pero ¿cómo no lo encuentras? Si está ahí al lado, pues no lo encontraba. Y a lo mejor estaba 2 o 3 horas hasta encontrar el sitio que estaba buscando. Así que tenía que tener mucho cuidado de no hacerle sombra. En otra ocasión me di cuenta que no solo era mi sombra, sino que el objetivo de la cámara podía reflejar el sol y confundirlas también. Así que tenía que tener en cuenta no reflejar el sol, no hacerle sombra, el viento. Yo ya no sabía si aquello iba a llegar a buen puerto. Yo te digo que bueno, ahí la providencia tuvo mucho que ver, creo yo, que aquello llegara a buen puerto. Incluso es diferente cómo salen del nido y cómo entran, ¿no?, cómo hacen el camino de regreso, ¿no? Claro, cuando salen explorando y las ves salir y dar vueltas, salen, dan otra vuelta porque van explorando. Ya cuando aprendes a conocerla, solo ves una hormiga, sabes lo que va haciendo, que la que va explorando va dando vueltas, va a un terreno nuevo, y cuando ha encontrado algo que le interesa, vuelve al hormiguero en línea recta, como una bala, ya sabe dónde va, se sabe el camino y va a buscar ayuda. Hablamos de una especie endémica del sistema, bueno, de la bética. Esto también está muy presente, ¿no?, en la motivación de hacer este documental, ¿no? Sí, porque la conservación es el mensaje último. Claro. O sea, ¿por qué es importante conocer el comportamiento de los animales? Nos enseñan mucho de nosotros mismos, avanzamos en la ciencia, nos conocemos incluso mejor como personas, pero sobre todo lo que se ama se conserva. Esas hormigas, para la mayoría de la gente que va a Sierra Nevada, que ahora mismo hay allí un campeonato mundial de snowboard, yo creo que los millones de personas que están viendo ahora mismo Sierra Nevada no se pueden imaginar que hay una joya como esa a 500 metros donde están viendo el campeonato del mundo. Por suerte no están justo en ese sitio, están separadas y están tranquilas, ¿no? Puede ser compatible nuestro uso del entorno con la conservación, pero yo creo que ahí es importante el mensaje, conocerlas, saber que están ahí, valorarlas, y ahí es la importancia, ¿no?, de estos trabajos, ¿no?, en poner en valor lo que tenemos. Claro, porque además en este espacio tan diminuto se produce un auténtico combate, ¿no?, una auténtica batalla, muy humana, por cierto, en muchos aspectos. Así nos lo relatas. ¿Cómo se produce esta desigual interacción? Pues mira, cuando encuentran un hormiguero de esclavas, lo asaltan, organizan un asalto. Entonces, primero hay una que lo encuentra, vuelve, va con una compañera, ya hay 2 que lo conocen, esas 2 vuelven, cada una agarra con sus mandíbulas a otra compañera y la llevan, ya son 4, eso parece que tarda mucho, pero eso tarda 10, 15 minutos
en que haya 50 o 60 en la zona del hormiguero que van a saltar. No se sabe de qué forma sincronizan sus movimientos, de manera que en un instante todas empiezan a entrar en el hormiguero. Muchas por la propia entrada y otras por otros sitios que han localizado que pueden entrar cerca del hormiguero. Una vez que entran, se hace el silencio, ahí no se ve nada. Durante una noche entera está sucediendo una batalla ahí dentro, y lo que se ha descubierto Alberto Tinaud y su equipo es que cuando las esclavas presentan batalla, cuando luchan, matan también a algunas de las esclavistas, al final ese hormiguero lo arrasan por completo, las esclavistas. Es decir, que la resistencia La resistencia no les va bien. Es más, cuando no se resisten, respetan una buena parte del hormiguero y pueden seguir viviendo. Con lo que este comportamiento se ha descrito como un comportamiento mafioso. En realidad consiste en eso. Si te dejas esclavizar, yo te respeto y podemos convivir, y están sometidas a una férrea disciplina de sus vecinas. Una cosa muy curiosa. Una disciplina y, como decíamos, una estrategia, vamos, propia de una legión romana, ¿no? Cómo se produce ese asalto, cómo se produce ese secuestro de las larvas, ¿verdad? La verdad que es curiosísimo, y luego todo lo que se nos queda sin saber todavía, y que bueno, el equipo de Alberto sigue trabajando, pero tienen, yo creo que para varias generaciones, porque por ejemplo yo pude presenciar cuando estaba grabando una especie de huelga, lo digo entre comillas, de las esclavas. Un día que estaba grabando una puerta de un hormiguero, una entrada, las esclavas no paraban de tapar la puerta del hormiguero, con palitos, con ramas, tapaban, y en cambio las esclavistas, las grandes, las Rosomilmes, destapaban el hormiguero, y las esclavas tapaban y ellas destapaban. Una especie de, bueno, no sé, ahí pasaba algo que no sabemos cómo terminaría, ¿no? Y luego aparentemente se llevan bien, porque se dan de comer en la boca unas a otras, se limpian, se asean, incluso observé, y la última escena del documental es para mí muy entrañable, porque hay una esclava que está abajo, encima de ella hay una esclavista, hay una Rosomilme que la está limpiando a la esclava, y a su vez hay otra esclava que está arriba limpiando a la otra. O sea, hay como tres, hay un trío que se están aseando mutuamente, como en armonía. Parece como que la esclavista un poco le agradece a la esclava que trabaje haciéndole ese, ¿no? Todo esto son interpretaciones humanas. Pero se crea una relación de dependencia. Está, ¿no? Claro Casi. que las esclavistas, como es que nacen allí, porque lo que roban son las larvas y los huevos, nacen allí y lo interpretan como su propio hormiguero, con lo cual ellas no trabajan forzadas, trabajan porque lo conocen como su propio hormiguero, ¿no? Entonces, bueno... Bueno, 2 años después comienza la supremacía, ¿no? En forma de ataques, decíamos, hacia el mes de julio. ¿Cómo es la vida el resto del año? Porque viven en una superficie cubierta, ¿no? Por cubierta la nieve. de nieve, claro. Están activas solamente durante el verano y ahora mismo están cubiertas, pues, en algunos sitios por casi 2 metros de nieve, con lo cual, bueno, están en el interior del hormiguero. No se sabe muy bien qué pasa ahí, porque estos hormigueros no se pueden reproducir en cautividad. O sea, todas las imágenes que hay son imágenes de campo. Claro. Y no se pueden reproducir estos hormigueros en cautividad, con lo cual pues, los investigadores no han podido. Hay incluso juegos para niños que reproducen hormigueros, ¿no? Hay algunas hormigas que son granívoras, que aceptan muy bien vivir en un hormiguero, incluso, bueno, pues los niños los tienen como hobby en algunas casas, pero estas hormigas son mucho más delicadas y no se puede saber a fecha de hoy qué está pasando durante el invierno. Están totalmente inactivas, hay alguna actividad dentro del hormiguero bajo la nieve. En cualquier caso, bueno, es apasionante, ¿no?, que sobrevivan año tras año en esas condiciones. La verdad es que sí, hablábamos aquí de esa invasión cargada, como decíamos, de disciplina, de tenacidad, esa invasión progresiva para la cual pues hace falta incluso pues toda una obra, ¿no?, de caminos, de túneles, de arquitectura, ¿no?, casi. Claro, los nidos son muy profundos, ¿no? En alguna ocasión que se han hecho excavaciones tienen varios metros de profundo, y es increíble cómo pueden organizar un asalto, penetrar por esos túneles, pues, ¿no?, someter a todas las proformicas que son las esclavas y al final conseguir pues lo que necesitan, ¿no?, más trabajadores para mantener su propio nido, ¿no? Una de las cuestiones que más dolores de cabeza han provocado seguramente a los especialistas es la extraña y extrema afinidad filogenética, ¿no?, entre el hospedador y ese parásito, ¿no?, y esa hormiga esclavista, ¿no? Claro, bueno, parasitan una especie pues, relacionada, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Y es curioso cómo en la evolución hay un momento en el que una especie toma ese camino, toma esa ruta de esclavizar a otra, que se han separado, ¿no? Son un poquito diferentes, pero claro, tienen que conservar muchos genes en común porque al fin y al cabo están trabajando juntas, están colaborando
para conseguir sobrevivir en las mismas condiciones, entonces tienen que trabajar un poco al unísono, ¿no? Es decir, que de la propia especie, ¿no?, surge su parásito, ¿no? Claro, en un momento determinado se van separando y bueno, una especie relacionada, hermana en cierto modo, pues se convierte en ese parásito. Pero bueno, están en equilibrio, ¿no? Sí. Las esclavistas son escasas, es una hormiga muy escasa, y es verdad que no provoca, bueno, un daño en la población de Proformica, que es una especie mucho más abundante. O sea, no las explotan tanto como para agotar ese recurso. Eso es muy frecuente en la naturaleza, ¿no? Que hay diferentes especies que están en equilibrio, aunque sean relaciones de parasitismo, pero al final están en equilibrio, ¿no? Más que ver, por ejemplo, los cucos o los críalos, ¿no?, que bueno, parasitan a otros pájaros, pero al final sobreviven las dos especies y les interesa que sobreviva, porque si no se le acaba el chollo, ¿no? Claro, también. Claro. Menos mal, porque siempre ganan, ¿no? La victoria la tienen asegurada, ¿no? Sí, sí se empeñan, pero bueno, hay como una guerra de armamentos. Siempre entre parásito y hospedador hay una guerra de armamentos, de manera que el parásito tiene que ingeniarse técnicas para poder seguir haciendo lo que quiere, pero luego el hospedador también va defendiéndose, ¿no? Y es como una guerra interesantísima para los ecólogos evolutivos, gente que estudia, bueno, cómo va evolucionando ese comportamiento y cómo eso hace que se integre dentro del ecosistema. Hablábamos al principio, Alberto, de la sección de este time lapse, ¿verdad?, de estos primeros segundos de imágenes de la Sierra Nevada. También hay que hablar de ese otro momento en el que vemos girar las estrellas, ¿no? También necesitó, ¿no?, de mucha ayuda y de mucho trabajo, ¿no? Sí, tuvo su trabajo, fue además la primera vez que hacía un time lapse del cielo, y fue muy bonito. Lo que pasa es que tuvo su complicación. El momento en el que sucede toda la batalla dentro del hormiguero, yo quería representarlo de alguna manera, era la noche. Claro. Y la noche, lo más bonito que hay en la noche de Sierra Nevada es un fantástico cielo estrellado, ¿no? Entonces había que representar esas estrellas, pero no estáticas. Lo ideal sería verlas a lo largo de la noche, en torno a la estrella polar va girando el cielo, ¿no?, como un reloj de 24 horas, y lo bonito era tener fotografías cada cierto tiempo que nos permitieran ver el cielo girar. Entonces, bueno, pues tuve que ver cuánto tiempo podía ser cada foto para que la estrella no saliera como una estela, porque si tienes que dejar abierto el objetivo de la cámara captando la tenue luz de las estrellas. Si lo tienes poco tiempo, no se ven las estrellas, se ve el cielo negro. Si lo tienes mucho tiempo, se ve como una raya cada estrella. Entonces, al final fueron 15 segundos, lo que me dio el tiempo ideal para poder captar cada foto y estar haciendo fotos durante varias horas. También tuve que hacerlo muchas noches hasta que el viento no me movió la cámara y pude conseguir que las estrellas no se movieran e insertarlo luego en el perfil típico de Sierra Nevada, que todos reconocemos con la silueta del veleta. Efectivamente. Entonces, bueno, hay unos segundos también ahí que tuvieron varios días de trabajo y luego, bueno, muchas horas para el montaje. No solo mucha vocación y mucho talento, sino también, como decíamos, ¿no?, mucha constancia. Y bueno, un trabajo muy meticuloso, condensado en estos 5 minutos, ¿verdad? Que, como decíamos, es un metraje perfecto para que sea muy accesible, para que sea pues un fogonazo de muchísima información que además nos abre muchas ventanas, ¿no? Claro, la idea es que sea un producto fácil de ver, pues incluso en una tableta, en un teléfono móvil, usarlo en una clase como un momento que luego lleva a otras preguntas. Entonces, en ese sentido, yo creo que había que condensar información. La historia tiene que estar cerrada, tienes que empezar a contar una historia y terminarla, y eso pues lleva pues mucho tiempo, ¿no?, para poder condensar ese guión. Los especialistas están ahí echándome una mano siempre para poder decir justo lo justo y lo necesario, ¿no?, y para que llegue el mensaje y al final pueda ser un producto que sea útil a alguien, que es lo que pretendemos. Un producto, Alberto, que podemos encontrar en esa página web, ¿verdad?, que la podemos recordar ahora si quieres. Sí, albertoredondo.tv, ahí están libres para que los pueda ver todo el mundo. Cada viernes estrenaremos uno nuevo y ya quedarán en la página web para siempre, de manera que, bueno, pues que lo pueda usar todo el que quiera, que lo pueda ver, que puedan disfrutar de ellos, que es para lo que lo hacemos. Pues nos vamos a enganchar, nos hemos enganchado ya de hecho todos a esta serie, también a ver la ciencia. Incluso recordábamos en la primera entrevista, cuando nos conocimos, Alberto, pues ese banco de imágenes, ¿no?, esos recursos de los que también disponemos, ¿no? Sí, estamos en ello, estamos haciendo un banco, es verdad que tenemos muchísimas imágenes, es que es mucho el material. Y la página pues tiene solamente un mes ahora mismo. Claro, ¿no? Es muy joven, pero no lo parece, ¿eh? Bueno, ahí estamos intentando y estamos completando el contenido. En ese caso, el banco de imágenes es lo que más trabajo nos está llevando, y estoy actualizándolo cada momento, y por momentos pues no está disponible, pero
estará. Pues te agradecemos muchísimo, Alberto, ese magnífico trabajo y, por supuestísimo, tu presencia aquí, que formes parte de esta sección en verde. Yo estoy encantado, de verdad que os lo agradezco mucho porque se hacen para eso, para que lleguen a la gente y si me den la posibilidad de mostrarlos desde aquí y luego explicar esos detalles, que si claro, no, bueno, eso se escapa, si no, ¿no? Claro, es imposible contar todo eso, bueno, pues una oportunidad que os agradezco muchísimo, de verdad. Pues precisamente, Alberto, nos vamos a quedar con esas pequeñas esclavistas, así que no te vayas y bueno, y vosotros tampoco os mováis porque nos despedimos ya, pero como decimos, nos quedamos con esta primera entrega de Descubriendo el comportamiento animal, pequeñas esclavistas, y nos vamos a marchar, eso sí, mañana regresamos. Recordamos que la sección de cine a partir de ahora pues arranca en la primera parte del programa, que tendremos ese sorteo, la presentación de los estrenos, la crítica, recomendación para ir o no ir por parte de Herminio Trigo, y que por supuestísimo nos aguardan muchísimos contenidos, toda la actualidad, los reportajes de Amparo Pilar Muñoz, el espacio vecinal también, de ese comercio vecinal de María Ángeles Mellado, así que ya sabéis, disfrutad del día y regresad en el mismo lugar y a la misma hora. Nos quedamos con Pequeñas Esclavistas. Pequeñas esclavistas. En 1981, el doctor Alberto Tinaut describió una nueva especie de hormiga en Sierra Nevada, Rosomyrmex minucae. Esta especie pertenece a un grupo muy raro de hormigas, con solo otras 3 especies conocidas, todas ellas en las estepas de Asia. La especie española se encuentra en alta montaña, aunque en realidad el hábitat es muy parecido al de sus parientes esteparias. Uno de los aspectos más curiosos de estas hormigas es el modo en que se desplazan. Las obreras, tras salir del nido, realizan un movimiento errático con frecuentes paradas. En cada parada, la hormiga gira sobre sí misma y luego continúa. En cambio, al volver al hormiguero, lo hacen siguiendo el camino más corto y en línea recta. La explicación de este modo de avanzar es que, en vez de dejar un rastro químico como la mayoría de las hormigas, las Rosomyrmex se orientan por el sol. Se trata de una adaptación a la vida en ambientes áridos y soleados. Su actividad se desarrolla en las horas centrales del día, en las que los rastros químicos, llamados feromonas de pista, se volatilizan rápidamente. Hay otra especie de hormiga que también trabaja a las horas de máxima insolación, las Proformica, y la relación entre ambas especies es realmente espectacular. Cuando una Rosomyrmex encuentra un nido de Proformica, regresa rápidamente a su nido. Allí alerta a varias de sus compañeras. A continuación agarra con sus mandíbulas a una de ellas y se la lleva. Se dirigen directamente al nido de Proformica. Una vez visto el camino, las dos regresan y se llevan a otras 2 compañeras en sus mandíbulas. Esta operación se repite sucesivamente, de forma que unas van enseñando el camino a otras. Cuando llegan a reunirse en el nido de Proformica unas 50 o 60 obreras, tiene lugar una agitación entre ellas y se desencadena el asalto. A continuación, 24 horas de aparente calma en el exterior. Al día siguiente, sobre el mediodía, se organiza el regreso al nido con las esclavas y el botín.
una cadena de transporte de larvas, pupas y abdómenes cortados llenos de azúcar. El proceso puede durar 2 días. Cuando emergen los adultos de Proformica en el nido de sus captoras, comienzan a trabajar para ellas como si se tratase de su propio nido. Las Rosomirmex, en cambio, solo se ocuparán de organizar nuevos asaltos para capturar nuevas esclavas. Por fortuna para las Proformica, Rosomirmex es una especie poco frecuente. Pero, ¿por qué Proformica no se defiende con más efectividad de las cazadoras de esclavos? Los investigadores han descubierto algo que añade más dramatismo a la relación entre las dos especies. Si las Proformica se defienden atacando a Rosomirmex, entonces éstas se comportan de modo muy violento y suelen matar al hormiguero completo. Si, por el contrario, ofrecen poca resistencia a las esclavistas, hay una probabilidad considerable, de en torno a un 40%, de que se salve al menos una parte del hormiguero. Este comportamiento de las hormigas esclavistas, que podríamos denominar como de tipo mafioso, es el que en realidad mantiene el equilibrio actual entre las esclavas y sus captoras.